Hola, amigos, soy Juan Rodríguez. En esta ocasión nos acompaña una persona que nos ha ayudado a conceptualizar, a entender bastante Bitcoin en español. Creo que nos hace por mucho llevarle ventaja a los Bitcoiners de habla inglesa. Bueno, Álvaro de María es el autor del libro La filosofía de Bitcoin. También es director del programa de posgrado de Bitcoin en la Universidad de las Hespérides y cofundador de lo que es BTC Consulting 360, que está disponible en varios países. Sé que también eres filósofo, bueno, una cantidad de cosas más, pero bueno, Álvaro, darte la bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Ya tenía ganas también y encantado de charlar contigo. Bueno, gracias, Álvaro. Vamos a tratar de exprimirte por aquí. Sé que no cuentas con mucho tiempo, pero vamos a tratar de esculcar por allí esos conceptos tan importantes que nos dejas en este librito que tengo por acá, La filosofía de Bitcoin. Bueno, sabemos que hay una cosa en este punto donde vemos el precio de Bitcoin subir y seguramente van a llegar muchas personas. Para otras, inclusive que ya están en la industria, les es complicado entender Bitcoin. ¿Cómo se lo explicarías tú? Bien, pues Bitcoin de alguna manera es un registro de la propiedad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para verlo más fácil, en un registro de la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Yo tengo aquí un bien inmueble que voy a transmitir a otra persona. Para transmitir ese bien inmueble lo que tengo que hacer es firmar una escritura, ¿no? Firmar un papel que es el que demuestra la propiedad de ese bien inmueble, ¿no? De alguna manera, lo que hemos creado con Bitcoin es un registro de la propiedad donde lo que movemos no son bienes inmuebles, sino que lo que movemos es un activo real digital, que es Bitcoin, ¿no? Que en este caso son los huchos o monedas que tienen una denominación en Bitcoin. Entonces, estas monedas las tenemos que firmar, pero en vez de firmarlas con nuestra firma normal, la vamos a firmar con una clave. Y esta clave se deriva de un conjunto de palabras. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo con Bitcoin es tener un registro de la propiedad global cuya verificación o control no depende de una sola entidad, sino que es de cualquiera que quiera formar parte de la red, y de esa manera tenemos un registro global de la propiedad incensurable. Y a este registro de la propiedad global incensurable accedemos mediante el conocimiento de unas palabras, ¿no? Mediante la derivada del conocimiento de unas palabras. Entonces, de alguna manera, estamos ante uno de los mayores cambios de la historia de la humanidad, porque hemos creado un activo real digital que nos permite tener una propiedad que solo depende del conocimiento. Claro, cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de que esto no va de criptomonedas ni de cosas de este estilo, sino que va muchísimo más allá. Va de repensar completamente todo lo que entendemos por propiedad, porque de repente tenemos una propiedad que puede ser absoluta, secreta, incensurable, privada, ¿no? Completamente, y que nos da una nueva forma de relacionarnos con el mundo. ¿Por qué? Porque podemos poseer y transmitir riqueza sin que nadie lo pueda saber ni impedir. Entonces, claro, eso es una propuesta de valor gigantesca, sobre todo cuando además ese activo real que transmitimos tiene unas propiedades económicas extraordinarias, ¿no? Tiene una escasez absoluta, es fácil de dividir, tiene muy pocos costes de custodia, ¿no? No tiene deterioro porque está en el ciberespacio. Tiene una serie de ventajas frente al resto de activos que utilizamos para transmitir valor en el tiempo. Bueno, y dentro de esa explicación excelente que nos acabas de dejar, dijiste que es uno de los mayores cambios que ha visto la humanidad o que hemos visto en la historia. ¿Con qué lo llegas a comparar tú? He escuchado algunos podcasts, algunas notas donde hablas de que es un cambio, una llegada similar a lo que ocurrió con la pólvora. ¿Por qué lo haces con ello? Sí, imaginemos, por ejemplo, ¿no? Pues la pólvora es un polvito negro, ¿no? Si fuésemos a decir a un general de caballería de la Edad Media, ¿no? Un chaval joven como yo, ¿no? Bueno, joven ya no tanto, porque justo cumplido 30 años. Pero, pero imaginemos una persona relativamente joven, ¿no? Un chico de 30 años que va a un general de caballería o a una persona encargada de proteger las murallas de una ciudad y que se acerca a un extranjero y le dice, mira, este polvito negro va a acabar con tus murallas y va a derribar a tus ejércitos de caballería. Probablemente pensaría que estaba completamente loco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un polvito negro en principio no tiene esas habilidades, ¿no? Además hay otros polvitos que son las especias que vienen de Asia y que no tienen esas propiedades, sirven para condimentar la comida, pero no van a tirar una muralla las especias, ¿no? Claro, alguien que no sabe diferenciar la pólvora de las especias, por ejemplo, ¿no? Pero bastaría, tan solo bastaría con que eso se introdujese en un cañón y se disparase contra una muralla y la tirase abajo, o que se metiese en un arcabuz y matase a un caballero, para que el general automáticamente hiciese clic y supiese que eso lo tiene que adoptar o integrar, porque si no, el que lo adopte le va a vencer, ¿no? Pues a mi juicio Bitcoin es eso, ¿no? Bitcoin
Esencialmente hemos creado un conjunto de datos escaso y eso no había pasado antes en el ámbito digital y además tiene unas propiedades extraordinarias para transmitir valor en el tiempo y es una nueva forma de propiedad absoluta e incensurable, ¿no? Claro, el Estado de alguna manera ha controlado la propiedad y la propiedad siempre ha estado sometida a la violencia, es decir, por la fuerza puede cambiar quién es propietario de una cosa. Eso en Bitcoin no pasa. Bitcoin, si hacemos las cosas con privacidad, tenemos una propiedad que nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque ni siquiera van a saber que la tenemos. Es un salto cuántico en la defensa de nuestra propiedad. Entonces, claro, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que las relaciones sociales, políticas y económicas van a transformarse completamente. Pero claro, si no sabes lo que es Bitcoin, pues lo confundes con las especias, con el resto de criptomonedas, ¿no? O piensas simplemente que esto es una locura, ¿no? Claro, la cuestión es que el mercado ya va tomándoselo en serio, ¿no? Porque estamos hablando de que Bitcoin es el activo que más se ha revalorizado de la historia de la humanidad. Es un activo que en 15 años, o sea, la capitalización de Bitcoin hoy es lo que al oro le ha costado 5.000 años conseguir. Es una salvajada, ¿no? Y Bitcoin lo ha conseguido en 15. Y nos estamos dando cuenta de que ya es un tema de debate electoral en Estados Unidos, que ya tenemos estados adoptándolo y solo han pasado 15 años, ¿no? Para ponerlo también en perspectiva, desde el manifiesto comunista hasta el primer gobierno comunista pasan 69 años. Y aquí, en menos de 15, ya tenemos un gobierno y un presidente pro Bitcoin. Entonces, estamos viendo, a mi juicio, sin lugar a dudas, el mayor cambio histórico o una de las mayores revoluciones históricas, que es el fin de la era industrial, ¿no? El fin de producir básicamente en fábricas a el inicio de la era de la información, ¿no? Una era donde producimos principalmente es en el ciberespacio. Entonces, Bitcoin de alguna manera es un activo para tener propiedad en el ciberespacio y de hacer nuestra propiedad portátil. Y por supuesto también para recibir pagos, recibir valor, pero sobre todo para apoyarnos en él para construir un nuevo futuro. Entonces, yo sin lugar a dudas creo que solo se puede equiparar a la pólvora, ¿no? Que cambió la manera que vivíamos. Vivíamos en ciudades amuralladas y pasamos a vivir en estados amplios, con ejércitos profesionales. Teníamos ejércitos de caballería y pasamos a ejércitos de infantería y hacer la guerra a otra escala. Ya no era suficiente con reclutar a particulares con sus armas en su casa, sino que había que crear ejércitos profesionales, ¿no? Yo creo que eso es lo que de alguna manera va a pasar también con Bitcoin. Es uno de esos cambios que no acabamos de digerir, pero que tal vez con esos ejemplos que nos has dado nos queda aún más claro. Ahora, nombraste por allí las criptomonedas y en este momento sé que también muchas personas ven a Bitcoin en los arriba de los $70,000 y entonces piensan que se me fue la liebre, no pude comprar Bitcoin. Aquí les recuerdo que Bitcoin es divisible por 8 decimales y no necesitas comprar un Bitcoin entero, con Satoshis está perfecto. Pero, ¿qué hace a Bitcoin diferente de las criptomonedas? ¿Cuáles son esas propiedades que no son replicables o que va adquiriendo con el tiempo y porque es que aquí hay mucha gente que va llegando y dice, no, espérate, a mí me están vendiendo un cripto token que me dice que va a mejorar a Bitcoin, inclusive que lo va a superar en precio. ¿Qué nos puedes decir de ello, Álvaro? Sí, para entender las propiedades de Bitcoin yo suelo utilizar una metáfora, ¿no? Para que se vea qué es lo que lo diferencia de todo lo demás. Imaginemos un concurso de puzzles, ¿no? En este concurso de puzzles tenemos por un lado las normas del concurso, que son normas muy elementales, ¿vale? No te puedes traer piezas de puzzle de casa, no puedes meter una pieza a la fuerza, no puedes utilizar una pieza que has utilizado en otro puzzle o no le puedes robar una pieza al que está haciendo un puzzle al lado. Por otro lado, tenemos a los concursantes del puzzle, ¿no? La recompensa va a ser de $250.000 para el primero que consiga hacer un puzzle de 2.000 piezas, ¿no? Y van a salir puzzles cada 10 minutos, por así decirlo, ¿no? Por entenderlo. Y por otro lado, tenemos a los jueces del concurso, ¿no? Los jueces del concurso se van a asegurar de que las piezas que se utilizan son correctas y de que los puzzles que se proponen cumplen con las normas del concurso, ¿vale? Unas cosas muy elementales en realidad, ¿no? Claro, ¿qué sucede con este concurso? Imaginemos que solo tuviésemos un juez, ¿no? Pues como la recompensa es muy grande, porque son $250.000 cada 10 minutos, hay muchas posibilidades de que el concurso se amañe y diga, este ha hecho bien el puzzle y yo le voy a dar por bueno el puzzle que ha propuesto, ¿no? Y entonces nos repartimos entre el juez y el concursante la recompensa. Si hubiese dos jueces, sería un poquito más complicado hacer todo esto. Si hubiese tres, un poquito más. Y si hubiese más de 100.000 jueces, pues sería prácticamente imposible amañar ese concurso, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ejemplificar esto con cómo funciona Bitcoin, ¿no? Los mineros son los concursantes de alguna manera que lo único que van a hacer es jugar a la lotería. No van a hacer puzzles como tal, pero van a jugar a la lotería.
por su parte, el código son normas muy elementales. No puedes gastar Bitcoin que no tienes, tienes que demostrar que eres el propietario de esos Bitcoin, no puedes gastar Bitcoin que ha sido gastado, cosas muy elementales. Y los jueces del concurso van a ser los nodos, ¿no? ¿Qué es un nodo? Un nodo es un ordenador que corre el código de Bitcoin y tiene una copia del registro de la propiedad de Bitcoin. Ya está, no tiene mucho más, ¿no? Lo que pasa es que este nodo va a verificar que todas las transacciones que se envían a la red precisamente cumplen con el código, cumplen con las normas, y cuando los mineros vayan a proponer un bloque va a verificar también que las transacciones que han incluido ahí cumplen con las normas. Y van a ser un punto de la red que recibe y envía todas las transacciones a la red. Claro, esto es fantástico porque si solo tuviésemos un nodo, ¿qué pasaría aquí? Pues que esta red sería completamente corrompible, sería muy frágil. No tendría esas propiedades que decimos de inmutabilidad y demás, ¿no? Sería muy fácil corromper o atacar esa red. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que obtenemos? Pues tenemos un sistema de incentivos que cuando alcanza cierta escala tiene esas propiedades que valoramos de Bitcoin, ¿no? Para que nos hagamos una idea, Bitcoin lleva más de 11 años sin una sola denegación de servicio. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque Bitcoin promueve mucho que haya muchos nodos, ¿no? Y vamos a ver el por qué. En Bitcoin hay una capacidad por bloque de 4 megas, ¿no? Que es como si nos imaginásemos pensad en el registro de la propiedad, ¿vale? Un cuaderno del registro de la propiedad. Bueno, pues hay una página que se van pasando, ¿no? Pues pensad en las páginas del registro de la propiedad como bloques, ¿no? Pues en esos bloques cabe una cantidad X. Si es una página, pues vamos a imaginar que es una página de texto de 4 megas. ¿Vale? Eso es relativamente fácil de verificar por cualquier ordenador del mundo. Igual que en un teléfono móvil podemos obtener sin dificultad 1000 mensajes de WhatsApp en 10 minutos, un ordenador puede verificar unas 2000 o 3000 transacciones en 10 minutos que cumplen con las normas elementales que hemos dicho, que es Bitcoin que está bien firmado, o sea, que acredita que eres el propietario de ese Bitcoin, que no estás gastando Bitcoin que ha sido gastado previamente y demás. Son cosas muy elementales que hay que verificar el número de transacciones. Claro, son 10 minutos, 2000, 3000 transacciones, más o menos de media. No es mucho, ¿no? Y esto puede decir, pues Bitcoin es lenta y además me cobra comisiones por eso, porque el espacio por incluir tu transacción ahí se subasta. Entonces podríamos llegar a decir, bueno, pues podría aparecer una que la mejorase, ¿no? ¿Por qué? Porque hiciese 1.000.000 de transacciones por minuto. Claro, pero es que si yo tengo que verificar en 1.000.000 de transacciones que se cumplen esas normas, yo ya no puedo hacerlo con un ordenador. Entonces ya no puede ser cualquiera juez. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tender a la centralización de la validación. Y si yo tengo que depender de un tercero para que valide, pues para eso no hacemos Bitcoin, para eso nos fiamos de Visa, ¿no? Y claro, si esa centralización en la validación se produce, ¿qué es lo que tenemos? Que esa red es corrompible, atacable y censurable por los estados. Claro, cuando tú tienes una descentralización tan grande en los nodos, es muy difícil atacarla porque ni siquiera sabes el número de nodos que hay, ¿no? Sabemos que hay más de 100.000 por estimaciones, pero los puedes correr por Tor y ni siquiera se sabe qué son, ¿no? Entonces, claro, tenemos un nivel de avance tan grande y tan inmenso que hemos construido una red muy resistente a los ataques a la censura. Sobre todo también por el Proof of Work, ¿no? El Proof of Work tiene una cosa importantísima que es que de alguna manera es como que disuade los ataques. ¿Por qué? Porque para conseguir un bloque válido, pues tienes que consumir un nivel de energía, de recursos y de capital muy grande, ¿no? Es como si tuviésemos el premio más grande de la lotería, sale cada 10 minutos. Y tenemos que conseguir números, por así decir, al azar, ¿no? Claro, si yo jugase un número, pues tendría muy pocas posibilidades de que me toquen, pero si juego 30 millones de números, pues voy a tener más posibilidades, ¿no? Y aquí los números se generan a base de energía. Claro, esto de alguna manera es un mecanismo anti-spam, ¿no? Y voy a tratar de poner otro de los ejemplos que suelo utilizar, ¿no? Imaginaos que yo tengo un puesto de trabajo muy bueno, ¿no? Que voy a pagar $300.000 al año. Pero yo solo voy a leer los currículums que me envíen que me hayan pagado 3.000 euros. Yo voy a pedir que me paguen por enviarme el currículum. ¿Qué va a pasar con eso? Que yo voy a recibir muy poquitos. Solo aquellos que estén dispuestos a dejarse la piel por el puesto y que estén seguros de que van a cumplir con el papel. ¿Por qué? Porque si no, su currículum va a ser desechado y a ellos les ha costado. Pues eso es lo que hace Bitcoin. La red de Bitcoin te va a exigir como una señal honesta costosa de que tú estás seguro de que el bloque que propones va a ser aceptado por los nodos porque te obliga a incurrir en un coste muy alto. Y eso disuade los ataques, porque si tú vas a atacar y al igual que al mirar un puzzle es muy asimétrico, ¿no? Los nodos van a ver muy rápido si has hecho trampas. Entonces todo tu trabajo con todo lo que te ha costado en energía y en equipo de capital va a ser desechado muy rápido. Entonces esto es una cosa que desincentiva los ataques. La red de Bitcoin lleva más de 11 años sin una sola denegación de servicio. Esto es impresionante. Pensad que no hay personal detrás, no hay empresas, no hay un CEO, no hay nadie. 11 años sin una sola denegación de servicio. Para cualquier sistema informático eso es una locura, una absoluta locura. Y aquí lo hemos conseguido por el sistema de incentivos. Claro, si alguien sacas, o sea, para que os hagamos una idea, ¿no? Si tuviésemos 50 centrales nucleares minando el mismo código de Bitcoin y un nodo,
esta red es completamente corrompible. Porque el nodo va a ser el que decida lo que es bueno y lo que es malo. Si tuviésemos 2 nodos, también. Pero claro, lo que ha alcanzado Bitcoin es una escala gigantesca en todo ese sistema de incentivos, en un código muy perfeccionado, en un número de nodos muy alto y en un número de mineros muy alto, que disuade también de esos ataques. Es ese sistema de incentivos el que le da las propiedades a la red. Entonces, ninguna criptomoneda ya puede competir con eso porque ha alcanzado una escala brutal y descomunal. Y si alguna presentase algo que se puede mejorar, como Bitcoin es de código abierto, se podría implementar en Bitcoin. Entonces, ¿para qué apostar por una red que tendría que crecer durante mucho tiempo y es muy vulnerable a ataques cuando puedo implementar eso en la red buena? Brutal las analogías que haces y yo creo que queda bastante claro, ¿no? La escala que ha adquirido Bitcoin, la forma en que se propone lo que se va a colocar en ese libro de contabilidad, la forma en que se verifica y realmente pasa a incluir, obviamente nos deja como claro, oye, ¿quiénes son realmente los que pueden colocar la información allí o inclusive cambiarla? ¿Qué es lo que pasa con muchas criptomonedas, no? Hay un CEO, en Bitcoin no lo hay, pero hay un CEO en las criptomonedas, en los criptotokens, que puede cambiar todo eso. Uno de los ejemplos más recurrentes que hago es, tal vez la comparación suene odiosa, pero con Ethereum. Con Ethereum hemos visto cómo su política de token, porque no es monetaria desde mi perspectiva, su política de tokens ha cambiado al menos 4 veces en los últimos 5 años. Oye, esto no pasa en Bitcoin. Y eso pues es similar a que venga un banco central o que venga una entidad, un tercero a decirme, te voy a cambiar esto a mi conveniencia, porque ahora esa lotería que tú decías no la colocan los mineros, sino que se la llevan los más ricos de la red o los que más tienen Ether. Pero Si bueno. me dejas añadir una cosa a Sí. esto, porque me ha parecido buenísima la comparación, ¿no? Precisamente esa es la diferencia entre commodity y security, ¿no? Una commodity es un activo real, es decir, en Bitcoin no tenemos un emisor, lo que tenemos es un activo que es valioso por las propiedades que tiene. Mientras que el resto de criptoactivos se parece mucho más a securities, ¿por qué? Porque tienen emisores y son los emisores los que determinan el valor de ese activo de alguna manera, ¿no? Mediante el cambio de reglas y de normas. Para que nos hagamos una idea, en Ethereum no hay un roadmap. O sea, hay un mapa de cómo vamos a cambiar las cosas. Una commodity, el oro, no tiene un mapa de cómo va a cambiar las cosas, ¿no? Pues eso es lo que diferencia a Bitcoin de todo lo demás. Puntazo a tu favor, Álvaro. Eso lo dejó aún más claro. Bueno, en este punto ya sabemos que empresas públicas y privadas tienen Bitcoin. Sabemos que hay algunos gobiernos gestionando Bitcoin. Están los fondos, los ETFs en los Estados Unidos, que ya gestionan más de 1 billón de Bitcoin y que por intermedio de ellos han llegado fondos de pensión, de cobertura, market makers, universidades, diferentes instituciones. Pero en este punto, pues hemos sabido que ya el siguiente presidente de Estados Unidos será Donald Trump y él realizaba por allí algunas promesas. No sabemos si las termine cumpliendo, pero ¿tú crees que con la llegada de este presidente nuevamente a la Casa Blanca se pueda desarrollar una competencia o una carrera porque los estados empiecen a acumular Bitcoin? ¿Cuál es tu perspectiva, Álvaro? Absolutamente, ¿no? Si precisamente compara Bitcoin con la pólvora es por esto, ¿no? La pólvora no te cabe la posibilidad de rechazarla. Si tú quieres competir en el mundo global, necesitas protegerte, ¿no? Y eso es lo que les pasaba a las ciudades medievales, ¿no? El que no adaptaba la pólvora era conquistado por otro. Si Estados Unidos empieza una política de atesoramiento de Bitcoin muy fuerte, ellos van a tener, como Bitcoin es un vehículo para transportar valor en el tiempo más eficiente que el resto, ¿qué van a tener? En 5, 10, 15, 20 años, muchísimo mayor poder adquisitivo que el resto de estados. Al margen de lo que hagan sus empresas y sus compañías, no, va a ser como un plus, va a ser un motor adicional de su economía, porque es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar? Que van a poder comprar el resto de compañías, van a poder atraer más capital humano, van a poder hacer todo lo que precisamente en la era de la información es más importante, atraer todos esos recursos. Claro, el primero que se dé cuenta, pues tiene ventaja, ¿no? Porque si Estados Unidos va a empezar a atesorar y tú te pones a hacer los deberes dentro de 10 años, pues tienes una pérdida de ventaja de 10 años, ¿no? Y claro, adicionalmente es que Bitcoin es extremadamente escaso, ¿no? Entonces, claro, no tienes ni siquiera muchas posibilidades de competir en ese mercado a nivel internacional como los estados se pongan a atesorar. Entonces vamos a ver unas competencias yo creo que descomunales por hacer reservas estratégicas de Bitcoin. Porque al final pensemos que en cualquier escenario, incluso bélico, Bitcoin puede seguir funcionando, ¿no? Esto es una cosa que yo suelo explicarlo en las formaciones y a la gente le explota la cabeza, ¿no? Bitcoin es texto.
¿no? Una transacción en Bitcoin es texto. Yo puedo firmar una transacción, la puedo enviar por carta, otro la pica y la envía a la red, aunque hayan cerrado internet en mi casa, en mi país, ¿no? Entonces, esto permite transmitir cantidades ingentes de valor hasta en escenarios bélicos. Claro, eso es espectacular. Pero, ¿qué porcentaje de la población entiende Bitcoin? Muy poco. Estamos hablando de muy por debajo del 1%. ¿Qué porcentaje de políticos entienden Bitcoin? Pues muy, muy, muy por debajo del 1%. Pero Estados Unidos ha tenido la suerte de que Robert Kennedy Jr. sí que ha hecho los deberes. Donald Trump no ha hecho los deberes, no entiende Bitcoin, pero entiende que aquí hay algo importante y sí va a designar a las personas que conocen el campo. Y eso es al final lo esencial. A mí no me importa que Donald Trump no entienda Bitcoin. Yo lo que quiero es que Donald Trump designe a una persona que quiere hacer una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin para Estados Unidos. Yo creo que los tiempos que se nos vienen, bueno, nos van a sorprender a muchos. Yo muchas veces replico, hace unos años no esperábamos que empresas relevantes que cotizan en bolsa estuviesen ya involucrando a Bitcoin en su tesorería. No esperábamos que presidentes estuviesen apoyándose en Bitcoin para ganar votos en sus campañas políticas. Las cosas han venido muy rápido y tú lo decías, allí nos citaba algo muy esencial que es, lastimosamente hoy, menos tal vez del 1% de los 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo entienden Bitcoin. Y bueno, quiero ir allí porque sé que eres el director del posgrado de Bitcoin en la Universidad de las Hespérides. Explícanos en qué consiste el programa, qué va a encontrar la gente que esté interesada y dónde pueden ubicarlo. Sí, yo durante varios años me obsesioné con Bitcoin, ¿no? Estuve 2 años estudiando los 6, 8 horas al día, ya llevo 6 años enteramente dedicados a Bitcoin todos los días, más de 6 horas, ¿no? Dando más de 420 entrevistas, el libro está publicado en Estados Unidos también, en Brasil, en muchos países, ¿no? Y al final lo que me he dado cuenta es que no hay una educación formada, para dedicarte a Bitcoin, ¿no? Si tú te quieres dedicar a Bitcoin, si quieres aprender cómo hacer las cosas adecuadamente, si quieres empezar a construir un futuro sobre Bitcoin, no tienes un camino. Es que yo he tenido que aprender a base de blogs, Twitter, entrevistas, de mi propia experiencia y errores. Entonces, he tratado de organizar un posgrado con la Universidad de las Hespérides, donde todo aquel que quiera dedicarse a Bitcoin, pues encuentre un programa formativo con profesionales que nos dedicamos a eso, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchos sitios en los que un profesor de tal universidad da un curso sobre blockchain, pero esto no se trata de eso, se trata de en Bitcoin te puedes ganar la vida muy bien y estás ayudando a muchísima gente a preservar mejor su riqueza, a aprender cómo funciona una era nueva y te vas a desenvolver y vas a estar muchísimo más preparado que el resto para construir un futuro magnífico y maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que esto era completamente necesario y estoy muy, muy orgulloso también de haber organizado y contado con profesores extraordinarios, entre los que te encuentras tú también, para todo aquel que quiera empezar a ganarse la vida en Bitcoin, a trabajar profesionalmente, a dedicarse profesionalmente a Bitcoin, tenga un itinerario para hacerlo y no tenga que pasarse los 2 años, 8 horas al día buscando blogs, twitters y entrevistas de hace 10 años y leyendo libros para entender qué es lo que pasa aquí, ¿no? Sino que tenga todo el contenido estructurado en 6 meses para salir ya directamente listo para dedicarse a ello en su país. Entonces, el programa incluye historia y filosofía de Bitcoin, parte económica, ¿no? De teoría económica de Bitcoin, de teoría financiera, ¿no? Porque es muy importante entender cuál es el papel económico de Bitcoin también. Vamos a ver también cómo invertir en Bitcoin, que será tu parte correspondiente. Vamos a ver la tecnología de Bitcoin con desarrolladores de Bitcoin, que esto es una cosa que a mí me llena de orgullo también haber conseguido gente de ese perfil. Vamos a ver también contabilidad y fiscalidad, porque al final la parte con los estados también es importante y hay que relacionarse también con ellos en ciertas situaciones y circunstancias. Y una parte de la que estoy especialmente orgulloso es que tendremos un taller de autocustodia y privacidad que impartiremos de Centralize y yo. Estará Juan Ramón Rayo también de profesor con el área económica y tenemos a Kilian Rausch, que ha desarrollado Bolt también de profesor, que es la verdad que es impresionante contar con perfiles de nivel internacional tan altos en un posgrado. Y Manuel Polavieja, que por cierto es un pensador también brillante sobre Bitcoin, entonces yo muchas veces me siento como si estuviese reuniendo a los Hayek, Menger y otros grandísimos pensadores del siglo pasado y de los siglos anteriores, ¿no? En un solo sitio. Yo creo que es una formación que merece completamente la pena, que es online y que estamos en los últimos días ya para inscribirse, aunque habrá siguientes ediciones. Bueno, Álvaro, primero felicitarte porque yo me imagino que esa tarea
de reunir a tanto crack, tanto referente que realmente va a aportar bastante en ese posgrado, yo creo que no fue fácil, ¿no? Vamos a dejar los links en la descripción del video para que ustedes los encuentren, profundicen en la oferta que hay al respecto y decirles que, a ver, de corazón, cuando yo verifiqué, entré en comunicación con Álvaro y verifiqué quiénes estaban dando ese posgrado, yo dije, no, tengo que estar allí y pues no, de antemano te agradezco por haberme dado la oportunidad allí para la parte de inversión. Pero realmente que sé que los que estén interesados van a aprender, van a resumir, van a hacer muy conciso su camino en Bitcoin. Eso que a muchos, como dice Álvaro, a él le costó 6 años. Yo también llevo años en esto. Conocí de Bitcoin en el 2016 y desde entonces mi aprendizaje en mis primeros años no fue tan fácil como muchos. Cometí errores, aciertos, desaciertos y bueno, lo importante de este tipo de programas es que te van a reducir enormemente el aprendizaje y sobre todo, tal vez se te ayude a no perder tiempo y Bitcoin, que es lo que a veces nos duele en ese aprendizaje, que es lo que se resulta perdiendo. Pero no sé si nos quieres decir algo más acerca del programa y si no, continúo con 2 preguntas por acá más que tengo preparadas para ti. Sí, yo quiero animar a la gente a hacer el posgrado porque realmente yo me he dado cuenta de que al final Bitcoin paga muy bien, ¿no? Es decir, probablemente el coste más alto de todos es el de no hacer los deberes con Bitcoin. Yo me he dado cuenta de toda esta gente que además justo como estamos en máximos, ¿no? Pues muchísima gente viene hoy a darme las gracias, ¿no? A decirme gracias por persistir, por perseverar, por dar tantísimas entrevistas, por ayudarme a entender un poquito más lo que es Bitcoin, por dar cursos, por dar formaciones, porque efectivamente, ¿no? Es que llevamos ya prácticamente 5 años divulgando sobre Bitcoin y hay muchísima gente que se ha beneficiado de ello y gracias a hacer los deberes, ¿no? Porque no es suficiente con ir a un exchange y comprar o lo que sea, ¿no? No sabes qué tienes entre manos. No se trata de comprar un poquito de Bitcoin, ni comprar un poquito de Ethereum, ni comprar Dogecoin por si sube. No va de eso, va de otro tipo de cosas y hay que aprender a hacer todos los procesos de forma adecuada para que en el futuro tengas una seguridad en tu propiedad. Yo creo que de los errores más comunes que va a cometer la gente que está llegando con estos máximos históricos es comprar y no saber lo que está adquiriendo en este momento, el activo tan valioso y la perspectiva en varias ramas de libertad, de apreciación y de empoderamiento, yo lo llamaría. Entonces, de verdad que sí, bueno, animarlos a que se interesen por el posgrado y como les digo, dejamos los links en la descripción del video. Ahora, precisamente sobre ello, tú ya nos has dado muchos tintes de esto dentro de lo que llevamos hablando, pero ¿realmente crees que Bitcoin ayuda a los ciudadanos, los empodera, los hace más libres? Pues mira, de alguna manera yo creo que Bitcoin te devuelve el poder de negociación, ¿no? Porque hasta ahora no hemos tenido una propiedad que sea nuestra. Todas las propiedades estaban sometidas al Estado, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta del poder que te da tener el control de tus Bitcoin con privacidad, te das cuenta de que ningún Estado te puede quitar eso que tienes, ¿no? Yo suelo también aquí poner un ejemplo que es el de que un niño que sepa hacer la autocustodia con privacidad, ni el ejército de Estados Unidos le puede quitar sus Bitcoin. ¿No? Claro, es que te das cuenta de la dimensión tan gigantesca que supone la propiedad cuando eso sucede, ¿no? Entonces, todo aquel que entiende Bitcoin, de alguna manera, yo lo suelo también comparar con... Es como si hubiese comido un chuletón cuando lleva toda su vida comiendo pienso, ¿no? No hay vuelta atrás. Te das cuenta de, con el Estado comparto a medias todas mis propiedades, tengo que pedir permiso para hacer una transferencia, tengo que pedir permiso para cualquier cosa que quiera hacer. Si el Estado se enfada conmigo, me puede quitar todo lo que quiera. Pues soy totalmente vulnerable, ¿no? Y de repente con Bitcoin tienes un superpoder, el superpoder de tener una propiedad que te pertenece y que tú decides sobre ella sin tener que pedir permiso a nadie. Eso es mucho más que una revalorización del 10% en un día. Eso es saber que siempre vas a poder tener, poseer y transmitir riqueza sin que nadie te lo pueda impedir. Yo creo que eso es fundamental que lo logre entender cada individuo en el mundo. Realmente, ¿qué te permite Bitcoin y cómo hoy encuentras un activo donde puedes aparcar esa propiedad privada con todas esas cualidades o características que nos ha descrito Álvaro? Y finalizo con esta pregunta.
En este punto seguramente muchos ya se empiecen a cuestionar, ahora sí que vieron empresas, ahora sí que ven un presidente en los Estados Unidos hablando de Bitcoin, todo lo que está sucediendo, se preguntan, bueno, ¿realmente Bitcoin es para mí? Y algunos dirán, bueno, pero es que mi poder adquisitivo en este momento no es tan bueno, es medio, es alto, tengo una empresa. ¿Cómo lo visualizas tú en este punto? ¿Para quién es más útil, si pudiésemos decirlo así, Bitcoin? Sí, Bitcoin, por mi experiencia ya también, porque llevo muchos años también con una empresa de consultoría ya internacional, sobre todo beneficia a aquellos que tengan capacidad de ahorro, ¿no? Y la capacidad de ahorro no significa que tengan que ser ricos, ni que tengan que tener un patrimonio muy grande, ¿no? Una persona que pueda ahorrar $1 al mes tiene capacidad de ahorro, ¿no? Precisamente aquellas personas que no tengan necesidades de liquidez en el corto plazo, que tengan bien estructurada sus gastos con sus ingresos, pues esos excedentes que quieran transmitir a 3, 4, 5, 10 años, que quieran dejar en herencia a sus hijos, para esas personas Bitcoin es una herramienta extraordinaria, ¿no? De hecho, yo diría que no hay una herramienta parecida ni de lejos, ¿no? Ni las acciones, ni los bienes inmuebles, ni el oro. Yo creo que Bitcoin supera a todos en transmitir riqueza intergeneracionalmente. Entonces, esto de alguna manera se podría ver como una mochilita o un tipo de riqueza que puedo tener conmigo y que voy a poder dejar a mis hijos en cualquier situación y escenario. Incluso si hay una emergencia, como hay mucha gente que ha pasado por ese tipo de escenarios en su vida, yo voy a poder cambiar completamente de residencia, incluso de país, y recuperar el acceso a mi riqueza. Tener esa mochilita, tener esa posibilidad de no tener que empezar de cero en caso de que la situación en mi país o mi situación personal se complique, yo creo que es una propuesta de valor inmensa. ¿Por qué? Porque como Bitcoin solo es conocimiento, yo puedo cruzar una frontera con un conjunto de palabras apuntadas en un libro sin que nadie sepa que yo llevo miles de dólares o cientos de miles de dólares, ¿no? Si llevase un hardware wallet, a lo mejor pues me detectan y me pillan, ¿no? Si llevo oro, seguro que me detectan. Si llevo dólares, seguro que me detectan, ¿no? Pero esto lo puedo camuflar, todo lo que se puede camuflar, el conocimiento y el texto. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que de repente la propiedad es imparable. Ya no hay fronteras para la propiedad. Un activo protector, simplificaría por allí lo último que nos dijiste mucho. Bueno, Álvaro, agradecerte por tu tiempo, a la gente que nos estuvo viendo. Vuelvo y repito, dejamos los links de este programa, de este posgrado de Bitcoin de la Universidad de las Esperias, que está disponible para hacerlo en línea. No necesitas ir a España. Y bueno, de pronto aquí algo que no comentamos es ese programa tiene validez en toda la zona euro, tiene validez a nivel mundial. ¿Cómo es eso, Álvaro? Que no lo Tiene, citamos. tiene nivel de validez en toda la Unión Europea, porque es un posgrado oficial, ¿vale? Eso nos obliga también a comprobar algunos requisitos, ¿vale? Es necesario tener un grado para acceder al posgrado, ¿vale? Y eso te da validez en toda la Unión Europea y tiene reconocimiento internacional también. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Con eso finalizamos. A todos, bueno, hasta una próxima. Chao, chao, Álvaro. Un placer.